Bien, pues no sé cuánta gente sabrá, pero el día 12 de septiembre del año pasado, 2019, el Papa, y cuando digo el Papa me refiero al Vaticano, que ya sabéis que es uno de los tres poderes principales del mundo, el poder me iba a decir global, pero no me gusta esa palabra, el poder mundial, tiene tres vertientes. Está el poder militar, tecnológico, político en Washington, D.C., que es Estados Unidos. Está el poder financiero, comercial, económico, que es London City o City of London, que es independiente del Reino Unido. Y luego está el poder religioso, que es el Vaticano, Roma, la silla del poder imperial religioso. Luego la gente del mundo de habla hispana, algunos de ellos, no todo el mundo, se enfada conmigo cuando le doy importancia, no porque yo quiera, sino porque es como el mundo está administrado, el inglés, el idioma imperial, que es lo más importante a nivel estratégico y en todos los niveles, incluso de salida a la Antártica y a nivel pues, de todo lo que se puede comentar en el mundo. Y luego el italiano, que es la sede principal del Vaticano y de Roma. Es fascinante porque tú miras la entrevista del Papa, está en YouTube y está en Internet y por todos sitios, ya lleva tiempo, ¿no? Desde el 12 de septiembre. Pero cuando tú ves la entrevista en septiembre, octubre, noviembre, y luego la ves ahora con todo lo que está pasando con el confinamiento, cuarentena mundial, te das cuenta de que por fin el mensaje, ahora después de lo que ha pasado en el mundo y con todo lo que está pasando y con todo lo que pasará, por fin tiene sentido lo que ha hecho el Papa con el Vaticano el día 12 de septiembre, que es cuando se reunieron para dar esta entrevista, para decirnos que el día 14 de mayo de 2020, o sea, dentro prácticamente de un mes y una semana, en el Vaticano, o en algún sitio cerca del Vaticano, se ha pedido que se junten todos, y cuando digo todos, me digo todos los líderes mundiales, no solamente líderes mundiales a nivel político de países y naciones, que serían presidentes y primer ministros y reyes y príncipes y todo lo demás, sino que líderes empresariales de las grandes corporaciones, líderes de influencers, de los grandes influenciadores, ¿no? Esto se refiere a jugadores deportivos, las estrellas del fútbol o de los diferentes deportes, actores o a líderes religiosos de otras religiones, líderes de otros sectores de la economía. Se refiere a todos los líderes mundiales de todos los sectores que se reúnan. ¿Con qué propósito? El propósito de la reunión sería, tal y como dijo el Papa en italiano en su comunicado, firmar un pacto global. No me gusta usar la palabra global porque ya sabéis la cuestión del globo, pero un pacto mundial. Y ahora cuando dice esto y cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo con los cambios del ejercicio 201 a nivel mundial, con este bicho pandémico que ha pasado, ahora me doy cuenta de que esa planificación del Vaticano y del Papa no fue simplemente una planificación en plan de reunión para como humana, ¿no? Y además, tú miras la entrevista y es fascinante, ¿no? Porque ahora todo tiene sentido. Dice que, y durante toda la entrevista el Papa no hace nada más que mencionar lo importante que es la educación de los niños, la educación de los jóvenes y la educación de la gente joven para que el futuro sea en base a esta nueva educación del nuevo pacto mundial en el cual se junten todos los líderes para implementar este pacto de cara a traer una nueva humanidad. Dice humanismo, o sea, no se, dice humanism, lo que es importante, o sea, a mí me causó bastante cortocircuito porque cuando dice humanism, el humanismo y la nueva humanidad se basa en el nuevo concepto intelectual de cómo se ve el mundo. Hace referencia al Papa en que es urgente en enfrentar los problemas que tiene el globo, supuestamente, en este momento, y que la única forma de llegar a la nueva humanidad, al nuevo humanismo, es mediante este cambio que se tiene que dar desde lo más cercano a lo que son la educación de los niños, de los jóvenes. Muchos analistas de los protestantes, porque ya sabéis que en Estados Unidos y en el Reino Unido y en otros países, incluso en los países de habla española, hay gente protestante o neoprotestante, ¿no? Los evangélicos, que han hecho estudios de esta entrevista diciendo que lo que se hace realmente es que se intenta pues ese pacto mundial de brainwashing, ¿no? De adoctrinamiento para llevar a la humanidad hacia un nuevo futuro, que combinado con la tecnología 5G y con el microchip y con todo lo demás que se pone también en los textos que llamamos bíblicos, que mucha gente se enfada conmigo porque por un lado
Me respeta por cómo hago las cosas, pero no les gusta porque no veo los textos bíblicos y la Biblia como lo ven en las iglesias protestantes y evangélicas de habla española o de otras hablas del mundo. Y por eso cuando yo digo que los textos bíblicos fueron escritos por el Vaticano sobre el año 1800 o finales del siglo XVIII, principios del XIX, y todo lo que está ahí escrito es la agenda que se está llevando a cabo. Eso es algo muy fácil de ver, especialmente cuando entiendes cómo el poder mundial está dividido entre Washington DC, City of London y el Vaticano, y ahí se conduce todo con el grupo Bilderberg y el Club de Roma. Pero es fascinante, ¿no? Porque cuando ves todo esto y tienes toda la información, de repente ves la imagen isométrica y la gran pantalla, la gran imagen, la gran big picture. Y además, otra cuestión que es fascinante, y que mucha gente prácticamente, si le hubieras hablado con alguien de esto hace 5, 10, 20 años, le han dicho que estás loco. Durante la entrevista, el Papa, hay solamente una única persona, un único ser humano al que hace referencia en toda la entrevista, que es el gran imam Al-Azhar de Abu Dhabi, en Arabia Saudí. El gran imam Al-Azhar de Abu Dhabi prácticamente es lo mismo que es el Papa en el mundo del cristianismo, que tiene 2.200 millones de habitantes de cristianos. El gran imam Al-Azhar de Abu Dhabi, de Arabia Saudí, es lo que es el Papa en el Vaticano. Él es para los musulmanes, que son 1.800 millones. Prácticamente los 4.000 millones, si es que en el mundo realmente existen 8.000 millones de seres humanos, pues la mitad de los seres humanos a nivel mundial se registran como cristianos y musulmanes. Y lo que es curioso es que cuando el Papa se fue a Arabia Saudí, que es el primer Papa de la historia mundial que entra en Arabia Saudí, que fue recibido por parte del rey árabe y del gran imam, como si fuera un gran invitado, y lo recibieron como si fuera alguien muy importante, y había público reunido que realmente era público católico de Arabia Saudí. Pero lo que estoy diciendo es que para que un país musulmán, que es la cúspide del Islam, Arabia Saudí, recibe al Papa y le ponen la alfombra roja y está de acuerdo el gran imam en llevar a cabo este tipo de cuestión, prácticamente se cumple lo que es la agenda. Y cuando tú ves las fotos de la entrevista y de lo que ha sido esa reunión en febrero de 2019, se está preparando para que todo sea este gobierno que se conoce como gobierno de una sola religión, una sola moneda universal, digital, que luego cada distrito, como será por ejemplo América del Norte, que tendrá Canadá, Estados Unidos y México en ese área, o la Unión Europea, o la Unión de los Estados Europeos, habrá monedas virtuales para cada región o distrito. Luego habrá una moneda virtual digital mundial, que será la referencia, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, el dólar universal o el dólar mundial. Y eso con el gobierno único, con diferentes distritos, con gobernantes y con la única religión y con el único sistema de 5G de tecnología, con el microchip también y con el sistema de salud mediante vacunas. Prácticamente todo tiene sentido ya. Todo es impresionantemente impactante y hasta fascinante en cierto modo, en que estas cuestiones que muchísimos de nosotros, inclusive yo, habíamos pensado de que van a pasar pues dentro de un siglo o dos siglos, están pasando en 2020, ¿no? Que estamos aquí vivos y coleteando y dándonos cuenta de que lo tenemos en nuestras caras. Aparte del hecho de que las tensiones que hay en el mundo, el Papa dijo durante la entrevista durante la presentación, de que hay tensiones en el mundo, que el mundo está fragmentado y que la única forma de llevar a cabo este proyecto en este pueblo, el Papa llama al mundo, a lo que es la población mundial, nos llama el pueblo universal. Y dice que el pueblo universal no existe diferencias, que todos tenemos el mismo interés en cuanto a el mismo Dios, o sea que es el mismo Dios o creador, y que todo lo demás es insignificante. Y fijaos cómo es el mundo, de que hasta ahora han dividido a la humanidad, cada uno con su rollo, con su olla, en religiones, en monedas, en pensamientos, en políticas, en todo lo demás, y ahora de repente pues se quiere juntar a todo el mundo. Y por eso existen estos ejercicios, que este solamente es el primero que está ocurriendo ahora en todo el mundo, porque aparte de la palabra católico, de hecho la definición de la palabra católico es universal, o sea que es mundial, es todo el mundo. Por tanto, esto es lo fascinante, ¿no? El Vaticano, no te metes con el Vaticano. Y además el Papa fue muy claro que en el Vaticano es donde se juntarán todos estos líderes mundiales en todos los sectores. Y es curioso porque el Papa mencionó de que el mundo ahora está unificado y que también es importante que se presenten los líderes mundiales sociales, ¿no? Esta gente, influencers que están en
quién sabe, en Instagram, en YouTube, o incluso gente que son como Cristiano Ronaldo o Messi, o los grandes actores y actrices que mueven muchísimos cientos de millones de personas o seres humanos que les respetan por su trabajo, pues ellos también tienen muchísima importancia en esto. Entonces van a firmar un pacto mundial o global, como quieras llamarlo, el día 14 de mayo de 2020. Y es las implicaciones de ese pacto, y si ese pacto pues se junta con el futuro distópico que nos está esperando en muchos sentidos, aunque yo no lo veo con los mismos ojos que lo ven muchísimos youtubers o muchísima gente que hace este tipo de entrevistas o de vídeos, porque les gusta siempre meter a la gente ese miedo generalizado del microchip y todo lo demás. Pasa que si yo digo ciertas cuestiones en este entorno en español, muchísima gente de habla hispana me lanza misiles de odio porque piensan que soy un vendido o que soy un manipulado de la élite Illuminati. No sé, me mandan ahí muchísimos mensajes que yo incluso me pregunto de dónde los sacan, en qué mentes figura ese tipo de mensajes. Y por último, si os vais a la página del Vaticano, pasa que hay muchísima información, ¿no? Y no merece la pena perder el tiempo, pero hay dos secciones en el párrafo de curar el planeta, curar el mundo, y es que dice que se tienen que juntar el día 14 de mayo para este pacto global las organizaciones internacionales y los grandes de la Tierra. O sea, los grandes de la Tierra se refieren a todos los líderes mundiales, y de hecho el Papa llama también a las masas de gente para que les digan a los líderes mundiales de que tienen que presentarse para el interés común del pueblo universal. De repente ya no existen diferencias entre nosotros, simplemente somos un pueblo universal bajo el mismo mandato del Dios global. Es fascinante, es interesante, espero que os haya gustado, y podéis buscar la reunión del 12 de septiembre y a ver lo que pasa dentro de un mes en el Vaticano y cómo afectará esto y cómo será este año 2020 y los años que vendrán hasta 2030 en cuanto a esta agenda, que es cada vez más interesante y más fascinante entender que las películas que nosotros las llamamos ciencia ficción, o los diferentes documentales de ese tipo, junto con los eventos, prácticamente nos están dando en la cara lo que está pasando, y no hay ningún tipo de yo no lo sabía, o esto es increíble. No, si es que todo está escrito y todo fue dado público, lo único es que muchísima gente pues no quiso entenderlo, no quiso aceptarlo, y ahora pues todo tiene sentido. Nos vemos en el siguiente vídeo con más cuestiones de ese tipo a nivel mundial y lo último que está pasando. Hasta la próxima.